La noche en que todo cambió, el restaurante olía a vino caro y miedo contenido. Las lámparas de cristal derramaban una luz dorada sobre las mesas vestidas de lino blanco, pero en el rincón más oscuro, donde el humo del tabaco dibujaba sombras espesas, se respiraba otra clase de lujo, el del poder. «Grítame otra vez y acabaré contigo», advirtió la pobre camarera al jefe de la mafia. Nadie dejó caer el tenedor. Nadie suspiró. Sin embargo, el silencio se volvió tan denso que parecía capaz de romper las copas. Ella se llamaba Lucía Herrera. 26 años, uniforme impecable, delantal planchado y manos acostumbradas a cargar bandejas más pesadas que sus propias preocupaciones. Para los clientes era invisible, para los compañeros, un misterio. Para él, en ese instante, era un desafío. Frente a ella estaba Vittorio Bianchi, el hombre que hacía temblar a media ciudad sin necesidad de levantar la voz. Traje negro a medida, reloj suizo que brillaba como un aviso, anillos que pesaban más que las conciencias de muchos políticos. Sonreía con la boca, pero no con los ojos. «¿Cómo dices?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si no hubiera oído bien. Lucía no retrocedió. Había aprendido que el miedo se huele, y ella no pensaba oler a presa. «He dicho que si vuelve a gritarme, no le va a gustar lo que pase después». Uno de los hombres sentados junto a Vittorio dejó escapar una risa breve, incrédula. Otro apoyó la mano bajo la mesa, donde todos sabían que descansaba un arma. Pero Vittorio levantó 2 dedos y el gesto bastó para congelarlos. «¿Sabes quién soy?», preguntó con suavidad, casi con ternura. «Sí», respondió ella. «¿Y usted sabe quién soy yo?». Esa frase, más que la amenaza, fue lo que cambió el aire. Vittorio ladeó la cabeza. La observó con detenimiento. No vio temblor en su mandíbula. No vio súplica. Solo una determinación extraña, impropia de alguien que gana el salario mínimo y vive en un apartamento donde la humedad dibuja mapas en las paredes. «Eres una camarera», dijo finalmente. «Soy mucho más que eso». La tensión vibraba como un cable a punto de romperse. El restaurante, que minutos antes murmuraba conversaciones de negocios y promesas de infidelidad, ahora contenía la respiración. Lucía dejó la botella de vino sobre la mesa con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran tranquilos, casi elegantes. Demasiado elegantes. «Le he servido durante meses», añadió ella. «He escuchado cada palabra que ha querido que el mundo no escuchara». Uno de los hombres de traje oscuro se levantó bruscamente. «Jefe, ¿no deberíamos?» «Siéntate», ordenó Vittorio sin apartar la mirada de Lucía. Había algo en ella. Algo que no encajaba. Las camareras no hablan así. No sostienen la mirada de los hombres que deciden quién vive y quién desaparece. «¿Estás intentando chantajearme?», preguntó él, casi divertido. «No. Estoy intentando que me respete». La audacia era tan absurda que resultaba fascinante. Vittorio apoyó la espalda en la silla y comenzó a reír, primero bajo, luego más fuerte. Pero su risa no contagió a nadie. «¿Respeto?», repitió. «El respeto se gana». «Exacto». La palabra cayó como una moneda sobre mármol. Lucía metió la mano en el bolsillo del delantal. El gesto fue pequeño, casi casual, pero bastó para que 2 hombres se pusieran en alerta. Vittorio no se movió. «Saca lo que tengas ahí», ordenó con calma. Ella lo hizo. No era un arma. Era un pequeño dispositivo negro, apenas más grande que un encendedor. Lo sostuvo entre los dedos, dejándolo a la vista. «¿Sabes qué es esto?», preguntó. Vittorio no respondió. Pero sus ojos se endurecieron. «Graba», continuó ella. «Desde hace 4 meses». El silencio se volvió mortal. Cada conversación. Cada nombre. Cada acuerdo. Cada cifra. Uno de los hombres se abalanzó sobre ella, pero Vittorio lo detuvo con un grito seco. «¡Quieto!». La mirada del mafioso cambió. Ya no había burla. Solo cálculo. «¿Crees que eso te salvará?», preguntó con voz baja. «No», respondió Lucía. «Creo que nos pone en igualdad de condiciones». El restaurante empezaba a recuperar el murmullo, aunque nadie entendía del todo lo que ocurría. Desde fuera, parecía una discusión incómoda entre cliente y empleada. Solo esa mesa sabía que el equilibrio del poder estaba inclinándose. «¿Qué quieres?», preguntó él finalmente. Lucía respiró hondo. «Que deje de usar este lugar como si fuera suyo. Que deje de humillar a quienes trabajan aquí. Y que me garantice que nadie va a salir herido esta noche». Vittorio entrecerró los ojos. «¿Y si me niego?». Ella sonrió por primera vez. No era una sonrisa dulce. Era serena. «Entonces mañana a primera hora alguien muy interesado recibirá un paquete». El mafioso la observó largo rato. En su mente,
Las opciones se desplegaban como un tablero de ajedrez. Podía matarla. Podía ordenar que la siguieran. Podía torturarla hasta saber si mentía. Pero si decía la verdad, si ese dispositivo era solo una copia. «Eres valiente», murmuró. «No», respondió ella. «Estoy cansada». Esa confesión desarmó más que cualquier amenaza. Vittorio hizo un gesto casi imperceptible. Sus hombres se relajaron apenas. «Supongamos que acepto tus condiciones», dijo él. «¿Qué te hace pensar que no vendré por ti después?» Lucía inclinó la cabeza. «Porque usted es inteligente. Y sabe que si algo me pasa, la información se liberará automáticamente». Era un farol. O tal vez no. Vittorio no estaba acostumbrado a dudar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control no estaba del todo en sus manos. Se levantó despacio. La silla raspó el suelo con un sonido que hizo estremecer a más de uno. Se acercó a ella hasta quedar a escasos centímetros. «Si descubro que estás mintiendo», susurró, «no habrá rincón del mundo donde puedas esconderte». Lucía sostuvo la mirada. «Entonces será mejor que no descubra nada». El jefe de la mafia la estudió un segundo más. Luego, contra toda expectativa, tomó su chaqueta. «Nos vamos», ordenó a sus hombres. La mesa quedó vacía en cuestión de segundos. El restaurante exhaló. Lucía permaneció inmóvil, el dispositivo aún en la mano, hasta que la puerta se cerró tras ellos. Solo entonces permitió que el aire escapara de sus pulmones con un leve temblor. Su compañera Clara corrió hacia ella. «¿Estás loca?», susurró. «Ese hombre puede hacerte desaparecer». Lucía guardó el dispositivo en el bolsillo. «Ya lo sé». «¿Y entonces?». Ella miró hacia la puerta por donde se había ido Vittorio. «Entonces que venga». Pero lo que Clara no sabía, lo que nadie en ese restaurante podía imaginar, era que el dispositivo no contenía solo grabaciones. Dentro había algo más. Algo que Vittorio jamás esperaría encontrar. Algo que no solo amenazaba su imperio, sino que lo conectaba con un pasado que él creía enterrado. Esa misma noche, mientras la ciudad seguía latiendo ajena al terremoto silencioso que acababa de comenzar, un coche negro se detuvo frente al edificio donde vivía Lucía. Desde el interior, unos ojos atentos observaban cada ventana. Y en el pequeño apartamento del tercer piso, Lucía encendía su ordenador con manos que ya no temblaban, abriendo un archivo cuyo nombre decía simplemente, Fase 2. Porque aquella amenaza en el restaurante no había sido un impulso. Había sido el primer movimiento. Y Vittorio aún no comprendía que la camarera a la que había subestimado durante meses no estaba jugando a sobrevivir. Estaba jugando a destruirlo desde dentro. La pantalla iluminó su rostro mientras tecleaba una contraseña larga y precisa. Un mapa apareció, lleno de nombres, fechas y rutas marcadas en rojo. En el centro, una fotografía antigua comenzó a cargarse lentamente, revelando el rostro de un hombre más joven, sin cicatrices, sin el frío en la mirada. Vittorio Bianchi, hace 20 años. Lucía pasó los dedos por la imagen con una mezcla de furia y determinación. Abajo, en la calle, la puerta del coche negro se abrió con un clic casi imperceptible. Una figura descendió, ajustándose el abrigo, mirando hacia arriba como si supiera exactamente en qué ventana debía fijarse. Y en ese instante, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Un mensaje breve. «Sé lo que estás haciendo». Lucía no apartó la mirada de la pantalla cuando leyó el mensaje. Durante un segundo, el pulso le golpeó las sienes con violencia, pero su rostro permaneció inexpresivo. Bajó la vista hacia la calle. La figura seguía allí, bajo la farola, inmóvil como una sombra con propósito. El teléfono vibró de nuevo. «¿Y sé quién eres en realidad?». Aquella frase tenía filo. No era una amenaza vacía, era una declaración de conocimiento. Lucía dejó el móvil sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar, y cerró la fotografía antigua de Vittorio. En su lugar abrió otro archivo cifrado. Dentro, una carpeta titulada Testigos. No estaba sola. El timbre del edificio sonó. Una vez. 2 veces. No era el suyo. Era el general. Alguien llamaba a cualquier vecino para que abrieran. Lucía se levantó despacio y apagó las luces del apartamento. Solo dejó encendida la del escritorio. Caminó hacia la puerta sin hacer ruido y miró por la mirilla. No vio a la figura del abrigo, pero escuchó pasos en la escalera. Su teléfono volvió a vibrar. «Baja. Hablemos». Lucía sonrió apenas. Tecleó una respuesta breve. «Sube». El silencio posterior fue más inquietante que cualquier golpe. Pasaron segundos largos, el tipo de segundos que pesan. Luego, pasos firmes ascendiendo por las escaleras. Se detuvieron frente a su puerta.
3 golpes suaves. Lucía abrió sin preguntar. El hombre que tenía delante no era uno de los matones habituales de Vittorio. Era más joven, traje gris oscuro, mirada calculadora. No llevaba arma visible, pero tampoco necesitaba mostrarla. No eres muy prudente, dijo él, entrando sin invitación. Y tú no eres muy original, respondió ella cerrando la puerta. Amenazar por mensaje es poco creativo. El hombre observó el apartamento con atención. Demasiado ordenado para una camarera, demasiado tecnológico para alguien que apenas llega a fin de mes. Me llamo Marco, dijo finalmente. Trabajo para el señor Bianchi. Lo imaginé. Marco dio un paso hacia el escritorio y vio el mapa aún abierto en la pantalla. Sus pupilas se dilataron. ¿Qué es todo esto? Historia, respondió Lucía con serenidad. La historia que nadie contó. Marco se giró hacia ella con una expresión distinta. Ya no era arrogancia, era preocupación. No sabes en lo que te estás metiendo. Lucía sostuvo su mirada. Oh, sí lo sé. Llevo años en esto. Marco frunció el ceño. ¿Años? Ella caminó hasta la cocina y sirvió 2 vasos de agua, como si estuvieran negociando un contrato, no una guerra. ¿Te contó alguna vez cómo empezó todo? Preguntó ella tendiéndole el vaso. Marco no lo tomó. No necesito conocer su pasado. Deberías. Lucía volvió al escritorio y abrió la fotografía que antes había cerrado. Amplió la imagen hasta que el rostro joven de Vittorio ocupó toda la pantalla. 20 años atrás, dijo. Antes de los clubes, antes de las importaciones ilegales, antes de los jueces comprados. Marco guardó silencio. ¿Sabes quién era entonces? Continuó ella. Un hombre ambicioso. Un hombre desesperado. Lucía abrió otra imagen. Esta vez, una familia, una mujer sonriente, una niña pequeña en brazos, y el mismo hombre joven. Marco dio un paso atrás. ¿De dónde sacaste eso? Lucía lo miró por primera vez con algo más que frialdad. Yo soy esa niña. La revelación cayó como una bomba silenciosa. Marco negó con la cabeza. Eso es imposible. Su familia murió en un incendio. Eso fue lo que él contó. Lucía acercó la imagen hasta que el rostro de la niña ocupó la pantalla. Los mismos ojos oscuros. La misma forma de la boca. Mi madre murió, dijo ella con voz baja. Yo no. Marco parecía estar calculando, reconstruyendo piezas que nunca creyó que existieran. Si eso fuera cierto. Lo es. El hombre respiró hondo. ¿Entonces esto es venganza? Lucía no respondió de inmediato. Es justicia, dijo al final. Mi madre descubrió algo. Algo sobre sus negocios. Algo que podía destruirlo. Y esa noche hubo un incendio. Marco la observó como si estuviera viendo a alguien completamente distinto de la camarera del restaurante. El señor Bianchi no sabía que tú. Claro que no sabía, interrumpió ella. Porque me aseguré de que no supiera. Durante años, Lucía había construido su plan con paciencia quirúrgica. Había cambiado de ciudad, de nombre, de vida. Había estudiado contabilidad, informática, derecho básico. Y cuando supo que el imperio de Vittorio necesitaba un nuevo restaurante para lavar dinero, se presentó como una simple camarera buscando trabajo. Te infiltraste, murmuró Marco. Me posicioné. El silencio volvió a llenar el apartamento. Si le entrego esta información, dijo Marco lentamente, te matará. Si no la entregas, también podría hacerlo. Marco la miró fijamente. ¿Qué quieres de mí? Lucía apagó la pantalla. ¿Qué elijas? ¿Elegir qué? ¿Seguir trabajando para un hombre que quemó su propio pasado o ayudarme a terminar lo que empezó? El teléfono de Marco vibró en su bolsillo. No necesitó mirarlo para saber quién era. Vittorio. Marco no contestó. No sabes lo que estás provocando, susurró. Sí lo sé, respondió ella. Estoy provocando que el hombre que construyó su imperio sobre mentiras enfrente la verdad. Marco finalmente miró su teléfono. 3 llamadas perdidas. Está impaciente, dijo. Lucía se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El coche negro seguía allí. Siempre lo está. Marco guardó el móvil sin devolver la llamada. Si esto es cierto, si realmente eres su hija. No soy su hija, lo corrigió ella. Soy su error. La frase quedó flotando en el aire. Abajo, una segunda puerta de coche se cerró. No estaban solos. Lucía escuchó el ruido también. Su expresión no cambió. No vino solo, dijo Marco. Nunca lo hace. Un golpe seco resonó en la puerta del apartamento. No fue suave esta vez. Fue autoritario. Marco miró a Lucía. Es él. Lucía caminó hacia la puerta con una calma que rayaba en lo irreal.
Antes de girar la manija, miró a Marco por encima del hombro. «Recuerda», susurró. «Todo lo que pase esta noche, ya estaba previsto». Y entonces abrió. Vittorio Bianchi llenó el marco de la puerta como una sombra que hubiera aprendido a caminar. No traía sonrisa. No traía paciencia. Solo esa mirada glacial que había quebrado voluntades durante décadas. Sus ojos se posaron primero en Marco. «Te di una orden», dijo con voz baja, peligrosa. Marco tragó saliva, pero no retrocedió. «Pensé que debía escuchar antes de actuar». Vittorio entró sin esperar invitación. 2 hombres permanecieron en el pasillo, vigilantes, tensos. El mafioso observó el apartamento con atención meticulosa. El escritorio. El portátil. La ventana. Cada detalle. Finalmente, sus ojos se clavaron en Lucía. «Así que eras tú». No había sorpresa en su tono. Solo confirmación. «Siempre fui yo», respondió ella. Vittorio avanzó despacio hasta quedar frente al escritorio. Vio el cable del ordenador aún caliente, la pantalla oscura reflejando su propio rostro envejecido. «Marco me ha contado una historia interesante», dijo. «Una historia imposible». Lucía cruzó los brazos, pero no como defensa, sino como quien sostiene una verdad que ya no puede esconderse. «Las historias imposibles son las que mejor sobreviven», contestó. Vittorio la estudió con una intensidad distinta. No era la mirada de un jefe a una empleada. Era la de un hombre enfrentándose a un fantasma. «Murieron», afirmó él con firmeza. «Las 2». Lucía dio un paso hacia la mesa y abrió el portátil. Tecleó la contraseña sin apartar la vista de él. La pantalla volvió a iluminar la habitación. La fotografía apareció otra vez, la mujer, la niña, el hombre joven. Vittorio no respiró durante varios segundos. «Esa imagen fue destruida», susurró. «No todas las copias». Lucía amplió el rostro de la mujer. «Ella sabía lo que hacías», dijo suavemente. «Lo descubrió todo. Las rutas. Los sobornos. Las traiciones». Vittorio apretó la mandíbula. «No sabes nada. Sé que esa noche discutieron. Sé que gritaste. Y sé que el incendio comenzó en la cocina, pero el informe decía que fue un cortocircuito en el sótano». Marco miraba de uno a otro, comprendiendo que estaba presenciando algo más profundo que una simple confrontación criminal. «Yo estaba arriba», continuó Lucía. «Mi madre me empujó por la ventana trasera antes de que el humo lo cubriera todo. Me dijo que no mirara atrás». La voz de Lucía no temblaba, pero había una vibración contenida bajo cada palabra. «Y no miré», añadió. «Hasta hoy». Vittorio se acercó lentamente a la pantalla. Sus dedos rozaron la imagen de la niña. «Eso no prueba nada», dijo con dureza. «Podría ser cualquier niña». Lucía abrió otra carpeta. «Documentos. Certificados alterados. Registros hospitalarios. Un informe médico con fecha posterior al incendio. Fui ingresada esa misma noche en una clínica privada bajo otro nombre», explicó ella. «Un médico pagado para guardar silencio. Pensaron que no sobreviviría por las quemaduras leves y el humo. Pero sobreviví». Vittorio dio un paso atrás, como si la verdad tuviera peso físico. «¿Quién te ayudó?», preguntó. «Alguien que te odiaba más de lo que tú lo imaginabas». En ese instante, uno de los hombres del pasillo habló en voz baja, alertando de movimiento en la calle. Más coches. Más sombras. El mundo exterior empezaba a cerrarse sobre ese apartamento. Vittorio volvió a mirar a Lucía. «¿Qué quieres realmente? ¿Que me entregue? ¿Que me arrodille?» Lucía negó despacio. «Quiero que recuerdes». El mafioso frunció el ceño. «¿Recordar qué?» «Que antes de ser el hombre que controla la ciudad, eras un hombre que prometió proteger a su familia». La frase atravesó la habitación como una bala silenciosa. Marco vio algo cambiar en el rostro de su jefe. No fue debilidad. Fue grieta. «No entiendes las decisiones que tuve que tomar», murmuró Vittorio. «Explícamelas», desafió ella. El silencio se alargó. «Tu madre iba a hablar», dijo finalmente. «No con la policía. Con mis socios. Creía que podía negociar. Pero no entendía cómo funciona este mundo. Si ella hablaba, todos caíamos. Así que decidiste que fuera solo ella», replicó Lucía. «No planeé el incendio», respondió él con dureza. «Fue una advertencia que salió mal». Lucía lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Las advertencias no matan por accidente. De repente, un disparo resonó en la calle. Todos se tensaron. Uno de los hombres irrumpió en el apartamento. «Hay otro grupo aquí», anunció. «No son nuestros». Marco palideció. «¿Quién más sabe de esto?», preguntó mirando a Lucía. Ella sostuvo la mirada.
Te dije que no estaba sola. Desde la ventana, luces azules comenzaron a reflejarse en los edificios cercanos. Sirenas a lo lejos, acercándose. Vittorio entendió en ese instante. No viniste a negociar, dijo con voz grave. No, admitió ella. Vine a cerrar el círculo. Marco retrocedió hacia la puerta. Si la policía llega y te encuentra aquí, con todo esto. Lo sé, lo interrumpió Vittorio. Miró una vez más la fotografía en la pantalla. Si eres realmente mi hija, empezó a decir. No lo soy, repitió ella con firmeza. La niña que fui murió esa noche. Lo que quedó aprendió a sobrevivir. Las sirenas se escuchaban ya en la misma calle. Los hombres de Vittorio intercambiaban miradas nerviosas. El mafioso respiró hondo. Podría llevarte conmigo, dijo de repente. Desaparecer juntos. Empezar en otro lugar. Lucía soltó una risa breve, amarga. ¿Y vivir como qué? ¿Tu secreto? Un golpe fuerte sacudió la puerta del edificio abajo. La policía. Pero no solo la policía. Marco miró por la ventana y vio vehículos sin distintivos oficiales. No son solo autoridades, murmuró. Son tus socios. Vittorio comprendió entonces la magnitud. Los avisaste a todos, susurró. Lucía cerró el portátil con calma. Les envié la misma información. Cada uno creyendo que era el único. El imperio empezaba a devorarse a sí mismo. Gritos en la escalera. Pasos subiendo con prisa. El tiempo se comprimía. Vittorio miró a Lucía, y por primera vez en su vida, no vio a una enemiga. Vio las consecuencias. Si salgo por esa puerta, dijo, no habrá vuelta atrás. Hace 20 años que no hay vuelta atrás, respondió ella. La manija del apartamento comenzó a moverse violentamente desde fuera. Los hombres de Vittorio apuntaron hacia la entrada. Marco estaba paralizado entre dos lealtades. Lucía dio un paso hacia su padre. Esta es la parte donde decides quién quieres ser en la última página de tu historia. La puerta empezó a ceder bajo los golpes. Y Vittorio, con el eco de sirenas, traiciones y fantasmas rodeándolo, tuvo que elegir mientras la madera crujía y el destino irrumpía sin pedir permiso. La puerta cedió con un estruendo seco. La madera astillada se abrió hacia adentro y durante un segundo todo fue ruido, linternas, armas apuntando, voces superpuestas. Pero el caos no duró lo que cualquiera habría esperado. Porque Vittorio levantó la mano. No hacia sus hombres. Hacia los que entraban. Bajen las armas, ordenó con una autoridad que aún pesaba como plomo. Los agentes dudaron. Reconocían esa voz. Reconocían ese rostro. Durante años había sido intocable. Pero esta vez algo era distinto. Lucía no se movió. No retrocedió. Permaneció a su lado, como si aquel momento le perteneciera. Entre los que irrumpieron no solo había policías. También estaban dos hombres de traje oscuro que Vittorio conocía demasiado bien, antiguos socios, aliados convertidos en carroñeros al oler sangre. Uno de ellos, Salvatore Ricci, dio un paso al frente. «¡Qué escena tan familiar!», dijo con una sonrisa torcida. «Siempre supiste elegir bien los escenarios, Vittorio». Vittorio no apartó la vista. «Tú no deberías estar aquí. Y tú no deberías haber dejado cabos sueltos hace 20 años». El peso de esa frase cayó directo sobre Lucía. Marco comprendió en ese instante que el incendio no había sido una simple decisión unilateral. Había más manos manchadas. Lucía giró la cabeza lentamente hacia Salvatore. «¿También estabas allí?», preguntó. El hombre la observó con interés. «Así que es verdad», murmuró. «Sobreviviste». Vittorio dio un paso delante de ella, casi instintivo. «No la mires», gruñó. Salvatore soltó una carcajada baja. «Mírate. Después de todo, todavía tienes reflejos de padre». La palabra quedó suspendida como una provocación. Las sirenas seguían resonando abajo, pero el verdadero juicio estaba ocurriendo allí, en ese apartamento cargado de pasado. Uno de los agentes avanzó. «Señor Bianchi, está bajo arresto por cargos de asociación ilícita, lavado de dinero y...». «Espere», interrumpió Lucía con voz firme. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Sacó del bolsillo el pequeño dispositivo negro y lo levantó. «Esto no es solo sobre él», dijo. «Es sobre todos». Salvatore frunció el ceño. «Niña, no sabes con quién juegas». «Oh, sí lo sé», respondió ella. «Llevo 20 años aprendiendo sus nombres». Con un movimiento preciso, conectó el dispositivo al portátil. La pantalla volvió a iluminar la habitación. Archivos comenzaron a abrirse en cadena, transferencias bancarias, grabaciones de voz, rutas de contrabando, conversaciones privadas donde Salvatore y otros discutían el incendio como si fuera una inversión fallida. Una pérdida necesaria,
leyó Lucía en voz alta desde uno de los audios. Si la mujer habla, todos caemos. El silencio se volvió insoportable. Salvatore dio un paso atrás. Eso está manipulado. No, dijo Marco, que reconocía la voz en la grabación. Es real. Los agentes intercambiaron miradas. Aquello superaba la simple captura de un capo. Era la caída de una red completa. Vittorio miraba la pantalla sin parpadear. Su pasado desnudado ante todos. Así que fue decisión de todos, murmuró Lucía. No solo tuya. Él no respondió de inmediato. Intenté detenerlo, dijo finalmente, casi para sí mismo. Salvatore estalló. Mentira. Tú firmaste. Lucía sintió que el aire se volvía más frío. ¿Firmaste? Preguntó sin apartar los ojos de su padre. Vittorio cerró los ojos un segundo. Pensé que sería una advertencia controlada. ¿Controlada? Repitió ella con incredulidad. Murió mi madre. La fractura emocional que había contenido durante años asomó por primera vez. No era un grito. Era algo más profundo. Los agentes avanzaron, esposando a Salvatore mientras éste protestaba. Vittorio no se resistió cuando uno de los oficiales se acercó a él. Antes de que las esposas cerraran sobre sus muñecas, miró a Lucía. «Podrías haberme disparado», dijo en voz baja. «No quería que murieras», respondió ella. «Quería que entendieras». Las esposas hicieron clic. Ese sonido marcó el final de una era. Pero no del todo. Porque uno de los hombres de Salvatore, que había permanecido en el fondo, levantó el arma en un movimiento desesperado. Todo ocurrió en un parpadeo. Marco lo vio primero. «¡Cuidado!». El disparo retumbó en la habitación. Lucía sintió el impacto antes de oír el eco completo. No fue un dolor inmediato, sino una presión brutal que la empujó hacia atrás. Vittorio reaccionó instintivamente, soltándose parcialmente de la gente y abalanzándose hacia ella. El segundo disparo no llegó a salir. Los policías redujeron al atacante con violencia. El apartamento quedó sumido en un silencio aturdido. Lucía estaba en el suelo. Vittorio de rodillas a su lado. Lucía. Su voz ya no era la del mafioso. Era la de un hombre asustado. Ella respiraba. El disparo había rozado su costado, atravesando sin tocar órganos vitales. La sangre comenzaba a manchar su blusa, pero sus ojos seguían abiertos. «No es tan fácil deshacerse de mí», susurró con una media sonrisa. Vittorio dejó escapar una risa quebrada, mezcla de alivio y culpa. «Siempre fuiste fuerte», murmuró. «No por ti», respondió ella suavemente. «A pesar de ti». Las ambulancias comenzaron a llegar. Los agentes levantaron a Vittorio para llevárselo. Él no apartó la mirada de ella mientras lo conducían hacia la puerta destrozada. Si pudiera volver atrás, empezó a decir. Lucía lo interrumpió con un leve gesto. «No puedes». Lo sacaron del apartamento mientras los paramédicos entraban apresurados. Marco se quedó junto a ella. «Lo lograste», dijo en voz baja. Lucía miró el techo, dejando que las luces giraran lentamente sobre su visión. «No», respondió. «Solo empecé». Marco frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Ella volvió la cabeza hacia el portátil aún encendido. En la esquina de la pantalla, un temporizador en rojo seguía avanzando. 000012. 000011. «Lo que viste aquí», susurró, «es solo una parte». Marco sintió un escalofrío. «Lucía, ¿qué hiciste?». El contador llegó a 0. Y en ese mismo instante, en servidores lejanos, en correos cifrados, en buzones anónimos de periodistas y fiscales internacionales, comenzó a enviarse un archivo masivo titulado Imperio Bianchi, archivo completo. Las consecuencias apenas empezaban a desplegarse. Mientras los paramédicos la levantaban en camilla y la llevaban hacia la ambulancia, Lucía cerró los ojos por un segundo, no por debilidad, sino por cálculo. Porque aún quedaba un nombre que no había pronunciado en voz alta. Un nombre que no aparecía en las grabaciones. El verdadero arquitecto. Y cuando abrió los ojos de nuevo, mirando las luces rojas reflejarse en el cielo nocturno, supo que la guerra que había iniciado no terminaría con la caída de su padre. Apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. Y alguien, en algún lugar, acababa de recibir el archivo, y sonreía. La noticia explotó antes de que amaneciera. Canales de televisión interrumpieron su programación. Periódicos digitales colapsaron. El nombre de Vittorio Bianchi dejó de susurrarse en restaurantes de lujo para gritarse en titulares internacionales. Pero no era solo él. Era una red. Una arquitectura de corrupción tan vasta que la ciudad entera parecía construida sobre cimientos podridos.
Y en una habitación blanca de hospital, con una herida vendada y el corazón latiendo con calma inquietante, Lucía observaba el techo mientras escuchaba el murmullo lejano de enfermeras y noticieros. El archivo había llegado. No a uno. A todos. Fiscales europeos. Unidades federales. Periodistas que llevaban años intentando probar lo que ahora tenían en sus manos. Nombres, cuentas, grabaciones, contratos firmados con sangre invisible. Pero entre todo ese material había algo que no se había hecho público. Un último documento. Un último nombre. Marco entró en la habitación con el rostro pálido. Ya lo están llamando la caída del siglo, dijo, casi sin aliento. Arrestos en 3 países. Congelación de activos. Socios huyendo. Lucía giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Y él? Marco dudó. No ha dicho nada. Ella asintió, como si lo hubiera esperado. Porque el verdadero final no estaba en la caída pública. Estaba en la verdad privada. Horas después, en una sala de interrogatorios custodiada por 2 agentes armados, Vittorio Bianchi pidió una sola cosa: hablar con Lucía. Muchos se opusieron. No era seguro. No era prudente. Pero ella aceptó. Entró caminando despacio, aún débil, pero firme. Sin uniforme de camarera. Sin disfraz. Solo ella. Vittorio estaba sentado, esposado, el traje impecable ahora arrugado por la derrota. Cuando la vio, no sonrió. La miró como se mira algo irrepetible. «Lo lograste», dijo con voz grave. «No todavía». Se sentó frente a él. Entre ambos, una mesa fría de metal y 20 años de silencio. «Hay algo que no publicaste», murmuró él. Lucía sostuvo su mirada. «¿Lo sabes? El nombre». Ella no respondió. Vittorio inclinó la cabeza. «Siempre fuiste inteligente. Demasiado para este mundo. Este mundo lo construiste tú». El aire entre ambos era denso, pero no hostil. Era el peso de lo inevitable. «No fue idea mía», dijo finalmente Vittorio. «El incendio». Lucía no parpadeó. «Lo sé». Esa respuesta lo desarmó más que cualquier acusación. «¿Entonces sabes quién fue?» «Sí». El silencio volvió a ocupar el espacio. «Publica su nombre», susurró él. Lucía negó lentamente. «Aún no». «¿Por qué?» Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Porque quiero que lo hagas tú». Vittorio la miró, confundido. «Si lo publico ahora, será otro escándalo más. Otro titular que se diluye con el siguiente. Pero si tú hablas, si tú dices su nombre, destruirás lo que queda de su poder». Vittorio cerró los ojos un segundo. «Él no perdona». «Yo tampoco». Hubo algo en esa frase que selló el destino. Vittorio respiró hondo. «Se llama Alessandro Moretti». El nombre quedó flotando en la sala como un disparo silencioso. No era un socio menor. No era un intermediario. Era el hombre que durante décadas había financiado campañas políticas, fundaciones benéficas, hospitales. El filántropo intocable. El rostro limpio detrás del dinero sucio. Lucía se levantó sin mostrar emoción. «Gracias». Vittorio la observó mientras ella se dirigía a la puerta. «Lucía». Se detuvo, pero no se volvió. «No esperaba perdón», dijo él. «Pero si quería que supieras que, cuando te vi viva esta noche, por un segundo, pensé que tal vez el mundo me estaba dando una segunda oportunidad». Lucía giró apenas el rostro. «No era una oportunidad», respondió con serenidad. «Era una consecuencia». Salió sin mirar atrás. 3 días después, en una rueda de prensa histórica, Vittorio Bianchi confesó todo. No para reducir su condena. No para negociar. Sino para terminar lo que había empezado 20 años atrás. El nombre de Alessandro Moretti cayó como una bomba moral. Investigaciones inmediatas. Allanamientos. Cuentas bloqueadas. El imperio oculto comenzó a derrumbarse como un castillo de vidrio. Y entonces, cuando el polvo empezó a asentarse, la ciudad descubrió algo que jamás imaginó. La camarera que había enfrentado a un jefe mafioso no había buscado dinero. No había buscado poder. Había buscado memoria. Meses después, el restaurante reabrió bajo nueva administración. Las mesas volvieron a vestirse de blanco. Las lámparas volvieron a brillar. Pero en una esquina discreta, una placa pequeña recordaba que en ese lugar comenzó el fin de una era. Lucía no volvió a servir mesas. Eligió otro camino. Trabajó con fiscales. Con unidades anticorrupción. Con víctimas invisibles que necesitaban voz. No como heroína. No como símbolo. Sino como prueba viviente de que incluso el poder más temido puede caer cuando alguien decide no inclinar la cabeza. Una noche, caminando sola por la ciudad, pasó frente al antiguo coche negro que alguna vez la vigiló. Ahora oxidado en un depósito judicial.
Sonrió levemente. No por venganza, sino por libertad. Porque entendió algo esencial. El miedo es el arma más poderosa de los imperios oscuros. Y el día que alguien lo desafía, todo empieza a derrumbarse. Lucía levantó la vista hacia el cielo nocturno. No había sirenas. No había sombras siguiéndola. Solo el sonido distante de una ciudad que comenzaba a respirar diferente. Y mientras las luces se reflejaban en sus ojos, comprendió que la niña que sobrevivió al fuego no había regresado para destruir por odio. Había regresado para encender una verdad que nadie podría apagar jamás.